Vamos a ver qué nos preparó en esta ocasión Mario Miguel Ojeda Ramírez en la sección estadística. En esta ocasión voy a hablar acerca de un término que se ha relacionado con la cultura estadística, que es el de literacidad. Este término, que es un anglicismo asociado a la palabra literacy, tiene un significado en primera instancia de alfabetización. Deberíamos entender entonces que literacidad es como alfabetización, que quiere decir que debemos ser personas alfabetizadas. En la educación, en primera instancia, alfabetizar se entendió como leer y escribir. Se decía que una persona estaba alfabetizada cuando tenía la competencia de la lectura y la escritura. Esto, por supuesto, evolucionó. Ya en la década de los 80 del siglo pasado, se empezó a hablar de la educación basada en competencias, donde no solamente importan los conocimientos, sino también las habilidades y las actitudes o valores que se tienen ante determinadas tareas. Las competencias originalmente surgieron asociadas al desempeño laboral, competencias profesionales, competencias de ciertos oficios. Se decía que un trabajador era competente cuando podía desarrollar una serie de tareas con eficiencia, que podía manejar ciertos recursos. Entonces, las competencias en la educación se entendieron como este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las profesiones y se empezó a hablar de profesionales competentes. Dentro de este marco, en la década de los 90 y ya en la primera década de este siglo, hay una gran expansión del uso de las competencias en los procesos formativos, pero se empieza a hablar también de las habilidades, habilidades para manejar las tecnologías de la información y las comunicaciones que empezaron a usarse extensivamente en los procesos educativos. Entonces, el término literacidad se empezó a llenar con todos estos elementos y se desarrolló toda una corriente que ahora ha derivado en nuevas literacidades, es decir, un conjunto de habilidades, un conjunto de competencias que se conjugan asociadas a cierta tarea o a cierto tipo de funciones. Entonces, la literacidad estadística es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de habilidades, es un conjunto de capacidades que se tienen respecto a la estadística. Si recordamos que la estadística es una disciplina en la que se plantean problemas, se obtienen datos asociados a estos problemas. Esos datos se procesan para obtener evidencias y esas evidencias se interpretan, ¿sí?, como resultados de los análisis estadísticos para obtener conclusiones. Entonces, el primer componente de la literacidad estadística es entender qué hace la estadística. Después, entender que la obtención de los datos debe cumplir con ciertos requisitos, ciertos elementos de control en términos de lo que se va a medir, cómo se va a medir, para que los datos cumplan con ciertos requisitos de calidad. La persona que está educada en la estadística sabe que tiene que enjuiciar el,
la obtención de los datos, de dónde los datos vienen, cómo se han obtenido, cuáles son los procedimientos que se siguen en la obtención de los datos, si son muestreos, si estos son representativos, si siguen selecciones probabilísticas o no probabilísticas, etcétera. Si son experimentos, si estos experimentos se han diseñado de acuerdo a los protocolos establecidos, si son estudios observacionales, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que se siguen para poder obtener los datos. Una vez que los datos han sido obtenidos, entonces viene un proceso. El que tiene este conocimiento sobre cómo trabaja la estadística tiene que saber que hay diferentes tipos de análisis y que hay niveles de análisis, que hay análisis elementales, que son fundamentalmente análisis gráficos, análisis aritméticos, utilizando porcentajes, utilizando indicadores que se asocian a la comprensión del fenómeno bajo estudio. Entonces, la persona educada en estadística tiene que saber leer gráficos, leer tablas, debe saber leer los indicadores, debe saber obtener juicios a partir de la lectura de estos elementos de información. Y entonces viene la tercera parte, que es hacer las conclusiones. Tiene que saber posicionarse respecto al conocimiento existente y saber qué elementos de información estadística adicional, la interpretación de los conceptos clave de la estadística, como son la representatividad, la confiabilidad, saber si lo que nosotros tenemos es una evidencia suficiente para tomar una ruta de acción o no. Entonces, la literacidad estadística tiene niveles. Hay niveles, por ejemplo, básicos que se supone que cualquier ciudadano debe de tener. La literacidad estadística es una parte de la literacidad general, es una parte de las literacidades que tiene que tener un ciudadano para desarrollarse en la era de la información y el conocimiento. Y entonces la literacidad, digamos, intermedia, ya tiene que ver con un conjunto de competencias que están asociadas a cómo se aplica la estadística en los estudios técnicos, en las investigaciones, etcétera. Y viene la literacidad avanzada, que es la de los estadísticos propiamente, que deben de conocer, deben de tener valoración de las teorías, de los métodos, saber qué métodos utilizar, en qué circunstancias, cuáles son los riesgos de hacer inferencias, los modelos y todo este tipo de conceptos y conocimientos que son ya especializados y que requieren una compenetración en la teoría estadística, que requieren una compenetración profunda en la metodología estadística. Hoy en día, las literacidades son muy importantes. Se habla de la literacidad crítica, se habla del posicionamiento de los ciudadanos frente a los diferentes fenómenos. Y entonces, en este sentido, la cultura estadística tiene que ver con este elemento, con la literacidad estadística, pero asimismo tiene que ver con otros aspectos que tocaré en algunas cápsulas sucesivas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.